Hola, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Luis Cisneros y junto con mis compañeros Álvaro Jasso, David Vélez, Hernán González y Miguel García estaremos presentando nuestro proyecto de investigación, el cual consiste en la estimación del precio de un futbolista en la Liga MX con base a su desempeño futbolístico en la temporada 2020-2021. El nombre de nuestro asesor es el doctor Jaime Lara. Introducción y antecedentes. En el mundo del fútbol existen casos muy interesantes de equipos que han alcanzado grandes objetivos a base de una gran administración de sus recursos y fichando jugadores a un precio más accesible y que brindan un resultado superior al esperado. Tal es el caso de equipos como el Leicester City de Inglaterra, quedando campeón en la temporada 2015-2016, o el Atlas de México, que quedó campeón la temporada pasada. Son equipos que a pesar de tener un menor presupuesto y que cuentan con un grupo de jugadores que probablemente no estaban dentro de la lista de los más cotizados en el mercado, estos clubes lograron brindar campañas inolvidables que ponen en tela de juicio que los planteles caros sean los que estén destinados a campeonar. Sin embargo, a veces ocurren otro tipo de anomalías, donde los equipos con presupuestos bastante elevados confunden a todos al obtener peores resultados de lo que se espera. Tal es el caso de los Rayados de Monterrey de México, los cuales quedaron eliminados por el conjunto precisamente del Atlas anteriormente mencionado, el cual según el portal de Transfer Market tiene un valor total de 45.20 millones de euros, lo que es un presupuesto del plantel casi a la mitad del equipo que eliminaron en la serie, que fueron los Rayados del entrenador Javier Aguirre en ese momento, que contaba con un valor superior a los 90 millones de euros. Con lo anteriormente mencionado, podemos observar que los clubes que, a pesar de su alto presupuesto, pues no logran los resultados esperados y son aquellos que estuvieron pues lejos de alcanzar la eficiencia en su gasto, trayendo jugadores sobreevaluados, cuyo talento o destreza es menor al que corresponde según su precio. Y así, pues dejando ir a los futbolistas que están subestimados. Esto quiere decir cuyas habilidades exceden a su cotización o a su valor de mercado. Eh, Podemos decir que por contraposición, los clubes que con su bajo presupuesto logran superar ampliamente las expectativas, pues son aquellos que sí alcanzaron la eficiencia en el gasto, trayendo jugadores subestimados y dejando ir a los que están sobrevaluados. La aplicación de este principio elemental de las finanzas a los deportistas profesionales en general es la base de lo que se conoce como Cybermetrics. Aquí el aporte que buscamos generar pasa por el hecho de que si todos los clubes fuesen racionales, esto en el sentido económico del término, pues buscarían su propio beneficio y así optimizando individualmente la eficiencia de su gasto, vendiendo a aquellos jugadores que consideren que están sobrevaluados y comprando a los que crean que están subestimados. Lo que es más importante es que si todos los clubes realizaran este arbitraje utilizando los mismos criterios para cotizar a los jugadores, aquí podríamos decir que los clubes coincidirían sobre quiénes son los jugadores que están sobrevaluados y cuáles están subestimados. Aquí podríamos decir que se aplicaría la hipótesis de los mercados eficientes también en los deportes, donde todos los jugadores, como por una mano invisible, tendrían a valorizarse a la par de sus habilidades futbolísticas. Esto es decir, que sus cotizaciones se alinearían de acuerdo a sus niveles de talento o destreza. El objetivo de este estudio pues, es determinar, en base a los valores cuantitativos de cada futbolista, cuál de ellos está por debajo o por encima del valor de mercado, y así poder brindar una alternativa que pues, le permita a optimizar sus recursos a un equipo de fútbol profesional y así poder pelear por alcanzar grandes objetivos, pues sin la necesidad de invertir tanto capital en jugadores que estén valuados pues por encima de su valor real de mercado, esto en base a sus estadísticas. Bueno, ahora sigue la revisión de literatura. Este paper, escrito por Al-Saad y Tasemir Zakir, es del que nos vamos a basar. Consideramos que ellos son de los autores más importantes para nosotros, debido a los hallazgos de sus modelos. Es decir, las variables explicativas que proveen son útiles e importantes para nosotros para darnos una noción de lo que potencialmente debería estar dentro del modelo. Adicionalmente, sus resultados son mejores a los de otros investigadores del mismo área que nosotros ya teníamos considerado utilizar. Es decir, hay más información y más eficaz. Adicionalmente, ellos sustentan sus resultados con los de otros autores, es decir, si están bien fundamentados. Esto nos va a ayudar a encontrar algo de consistencia, nosotros darnos una idea de hacia dónde debe de ir nuestra investigación para saber que está bien.
Sin embargo, una de las limitaciones del paper es que las técnicas de Machine Learning son avanzadas. Nosotros desconocemos un poco de esa área, por lo que el equipo tendrá que ahondar un poco más en investigación a la hora de realizar el modelo econométrico. Este paper, realizado por Bejeram y Seyed, es muy importante. Como ya expliqué anteriormente, los autores se basaron de esta investigación para realizar la suya. Sin embargo, ya tenemos dos papers muy parecidos que nos van a ayudar a tener mucha claridad sobre lo que vamos a hacer. A su vez, este artículo explica bien cómo Transfer Market, nuestra variable dependiente, elabora los valores de un jugador. Del mismo modo, agrupan habilidades importantes por jugador según su posición. Es decir, dice qué debe tener un defensa para su valor y qué debe tener un delantero, por poner ejemplos. Y como mencionamos aquí, su metodología hace que su modelo pueda predecir con un 74% de efectividad, algo que el equipo buscará superar, sin embargo es un muy buen parámetro. A su vez, las limitaciones vuelven a ser las técnicas de Machine Learning, en donde nosotros tenemos algo de desconocimiento. Adicionalmente, los métodos que estos autores utilizaron no son explicados a profundidad, por lo que deberemos de revisar más literatura para poderlos evaluar. Este paper es muy importante y César Soto nos da inteligencia. ¿Qué es lo que César Soto nos da? Ahí les va. Él divide a los jugadores en 4 áreas importantes, es decir, portero, defensa, medio y delantero. A estas posiciones las agrupa como clústeres y a cada clúster le define variables importantes que debe tener cada uno para así nosotros poder estimar el valor de mercado. No poner las mismas variables para un defensa que tendría un delantero. Claro que la naturaleza de sus posiciones son diferentes. Del mismo modo, una de las limitaciones es que la base de datos utilizada fue basada en el videojuego FIFA, algo no muy similar a la realidad. Y la investigación en sí no busca estimar el valor de mercado de los jugadores, simplemente busca decir qué es lo que debe tener cada quien según su posición. Por su parte, Factors Affecting the Value of Football Players in Transfer Market, escrito por Adam Merletsky, es excelente paper para nosotros. Primero, contiene diferentes pruebas estadísticas que avalan su investigación y que nos van a ayudar a nosotros para mejorar los parámetros de nuestro modelo. A su vez, el autor explica la metodología que usó Transfer Market para evaluar los jugadores, es decir, nosotros tenemos una idea. Así, a su vez, con sus resultados, el autor sustenta que Transfer Market es un buen proxy para definir el salario de un jugador, a diferencia de nosotros, que es el valor de mercado. A su vez, explica cómo el Crosswind Wisdom funciona, que es de la manera en la que Transfer Market elabora sus estimaciones. Entonces, nosotros podemos justificar mejor en nuestra introducción y explicar un poco más de cómo se funciona teniendo esta noción. Del mismo modo, en las referencias del autor hay excelentes fuentes para que nuestra investigación esté más enriquecida. Una de las limitantes que el equipo encontró es que el modelo no es tan bueno, ya que pronostica mejor a los jugadores que están sobreestimados, mientras que los jugadores que están sobreestimados no es un muy buen modelo para predecirlo. Continuando con el paper de Information Precision in Online Communities, Procol, Francisca, Bernard y Frick hacen una evaluación sobre la importancia de Transfer Market. Y habla este paper sobre la funcionalidad, cómo funciona Transfer Market. Este paper los ayudará para explicar qué es la sabiduría de las multitudes, en inglés Crowdom of Wisdom, el cual pues básicamente los dice que pues varias personas, más personas en conjunto los ayudan a tener una valorización más coherente a un jugador de fútbol. Estos autores argumentan que pues bueno, las valorizaciones de Transfer Market pues es un buen proxy para determinar el valor presente de los jugadores de fútbol, lo que los puede ayudar para nuestra tesis. Ahora, en el paper de Computational Estimation de Football Wages, Yalde y Shamir hacen un método cuantitativo para determinar los salarios de los jugadores. En este paper se utiliza 8 ligas europeas. Los autores utilizan algoritmos de reconocimiento de patrones sobre su rendimiento, comportamiento y habilidades, y utilizando la base de datos de su FIFA, que aquí en este caso sería para cuando se utiliza para los juegos de FIFA, ¿verdad? Y también hace una comparación de los diferentes tipos de modelos de Machine Learning, tales como Additive Regression, Random Tree, Nearest Neighbor, entre otros. Y sirve para predecir la estimación del ingreso semanal del jugador y contrastándolo a lo que realmente ganó, ¿verdad? En este caso, estos autores no
no tomaron a consideración la popularidad de los fans, así como las ventas de mercancía, como las camisas, entre otros factores, ¿verdad? Y ya que estos puntos pueden afectar el salario, especialmente de las superestrellas, ¿verdad? En el paper de Does Performance Consistency Pay Off in Financially for Players, sobre la liga Bundesliga, la liga alemana, habla sobre la variabilidad del desempeño del jugador y eso también tiene afectaciones en su salario. Entonces, conforme va jugando el jugador, conforme vaya anotando goles, eso también va a afectar a su salario. Y esto también está de la mano que los jugadores ofensivos tienen una prima salarial más alta, ya que pueden desempeñar de manera un poco más inconsistente, o sea, arriba y abajo. Dentro del sistema de 3-1-0, genera que el estilo de juego sea más ofensivo y a la misma vez más arriesgado para los coaches, por lo que se tiene que se tenga menos partidos en empate, que generaría un punto o pérdidas, ¿verdad? Y utiliza las temporadas del 2005-2006, así como la del 2009 y 2010, utilizando un modelo de mínimos cuadrados mínimos. Y por último, también en el paper de Team Variables and Player Positions that Most Influence the Market Value of Professional Male Footballers in Europe, habla sobre los efectos demográficos y de desempeño que afectan los valores de la valorización de Transfer Market, utilizando las 5 ligas europeas, así como hace una hincapié en las variables más influyentes para la valorización de los jugadores. Y también otro punto que también mencionan estos autores fue que los jugadores que no ingresan a la liga europea suelen tener un valor de mercado inferior, inclusive si tienen un buen rendimiento. También en este paper explica un poco la metodología de cómo Transfer Market evalúa a sus jugadores. Y regresando también con el otro paper que estaba comentando, pues evidentemente hay un juez, evidentemente está calificado para dar esta valorización de mercado, y a la misma este juez también tiene un grupo más de personas que le aportan para estimar este valor de mercado. Otro punto a considerar es que para sacar la estimación de la valorización de mercado de un jugador futbolístico se tarda de 6 a 12 meses. Entonces es un tiempo estimado para sacar esta estimación. Base de datos. De acuerdo a la literatura que se analizó en estas semanas y al objetivo principal que llegamos en equipo para nuestra tesis, se utilizarán las estadísticas de los partidos de los 15 jugadores con más minutos de cada uno de los 18 equipos de la Liga MX para medir el rendimiento de cada futbolista. En adición a estas variables de desempeño futbolístico, se incluirán otras variables externas que llegan a afectar el desempeño futbolístico de cada jugador, al igual que su precio. Definición de las variables. Las variables estadísticas del desempeño futbolístico que se van a utilizar son las siguientes: minutos jugados, acciones exitosas, goles, asistencias, tiros a puerta, expectativa de goles, dribles exitosos, duelos ganados, pases acertados, pases largos acertados, intercepciones acertadas, duelos aéreos ganados, pérdidas de posesión y recuperación de posesión. En adición a estas variables, las variables que afectan al desempeño futbolístico que no se miden en cada partido que se van a utilizar en nuestro modelo son las siguientes: edad, estatura, peso, posición, nacionalidad, experiencia, experiencia internacional, lesiones y calidad del equipo. ¿De dónde vamos a obtener estas variables que fueron previamente mencionadas? Las variables del desempeño futbolístico van a ser extraídas de la base de datos de Wisecout. Wisecout es el líder en tecnología global de scouting, análisis de partido y análisis de rendimiento. Es la plataforma más utilizada en el mundo del fútbol en cada nivel. Incluso esta plataforma es utilizada por los equipos de la Liga MX. De la misma manera, las variables de edad, estatura, peso, posición, nacionalidad, experiencia y experiencia internacional pueden ser obtenidas de la base de datos de Wisecout. Por último, la calidad del equipo será obtenida de la tabla de cocientes de la Liga MX y las lesiones serán obtenidas en base a una revisión de los principales medios periodísticos del país.
Transformación de las variables. Las variables estadísticas de desempeño futbolístico que vamos a obtener de la plataforma de Wisecout no sufrirán ninguna modificación, ya que se pueden utilizar de la manera que se extraen para el modelo. La variable nacionalidad será modificada obteniendo el lugar del ranking mundial de cada país del Instituto de Fútbol e Historia de la FIFA. Esto quiere decir que los países que estén clasificados con más puntos serán los primeros países en la lista. La variable de lesiones se modificará para obtener las semanas y minutos en los que no pudieron jugar algún partido los futbolistas. Y todas las variables de Wisecout las obtendremos de la plataforma web de Wisecout. Cuenta con un periodo gratuito de 7 días en el cual podemos obtener los datos que necesitamos para nuestro estudio. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre la metodología y el modelo econométrico. Ok, como para los pasos dentro de nuestra metodología sería primero la determinación de los factores que pueden influir dentro del precio de un jugador. Todo esto es en base a la literatura. Para el siguiente paso sería la elección de las variables a tomar en cuenta, es decir, las dependientes y las independientes. Después de esto, pues prepararemos y transformaremos los datos, puesto que se sabe que estamos trabajando con grandes volúmenes de datos. Después de esto, elaboraremos nuestro modelo y como último paso, pues elaboraremos las pruebas econométricas correspondientes. Para nuestro modelo empírico utilizaremos un modelo de regresión lineal múltiple con técnicas de Machine Learning que les explicaré un poco más adelante, como lo pueden ser los árboles de decisión y el Random Forest. La razón por la que decidimos utilizar este modelo junto con las técnicas de Machine Learning fue que fueron utilizadas en la metodología de Beraban, Iman, Razavi, Sayed, a Novel Machine Learning Method for Estimating Football Players' Value in the Transfer Market. Esta metodología fue mejorada por Al-Asadi, Mustafa, Tazdemir, Zakir, Predict the Value of Football Players using FIFA Video Game Data and Machine Learning Techniques. La diferencia entre ambas metodologías y la nuestra es que nosotros utilizaremos los datos reales estadísticos que fueron recopilados por la compañía italiana Wisecout. Ok, ahora explicando un poco más nuestro modelo. Para poder realizar nuestro modelo, utilizaremos más de una variable explicativa. Este tipo de modelo nos ayudará a realizar estimaciones mucho más precisas, a diferencia de lo que viene siendo una regresión lineal simple. Nosotros tendremos variables explicativas como lo puede ser x1, x2 hasta xp, y así poder visualizar cuáles son los que más influyen en nuestra y. Consideramos que los valores de la variable y han sido generados por una combinación lineal de una o más variables explicativas y un término aleatorio o un término de error. Nosotros buscaremos minimizar la varianza residual. Conocemos que nuestras variables x2 a xp son fijas y es de suma importancia para nuestra investigación poder contrastar si los factores son estadísticamente relevantes para nuestra variable dependiente. Cuando implementamos un modelo de regresión lineal múltiple, no incluimos todas las variables independientes para así poder minimizar la función de error. Estamos conscientes de que tenemos datos de corte transversal. Nuestra selección se enfoca en las mejores variables independientes que puedan contribuir a la variable dependiente. En nuestro caso, lo veremos un poco más adelante. Para nuestras variables, nuestra Y vendría siendo el market value, que lo proporciona directamente el transfer market. Y bueno, para nuestras variables independientes, esta es una selección mínima, que vendrían siendo los minutos jugados, los tiros al arco, la expectativa de gol, la expectativa de asistencia, los pases totales, los pases correctos, duelos ganados, intercepciones, recuperaciones y pérdidas. Ok, ahora, hablando un poco más sobre el Machine Learning, este es un campo dentro de la inteligencia artificial en donde a través de algoritmos nos brinda la oportunidad de identificar cierto número de patrones en datos masivos y así poder elaborar predicciones. Según Inestrosa, en 2018, una de las ventajas con las que cuenta este modelo es el manejo de grandes volúmenes de datos. Durante las últimas décadas, el Machine Learning ha sido aprovechado dentro del deporte para poder predecir resultados, números de goles, asistencias, pases, etc. Según Al-Asadi, en 2022, actualmente la aplicación de este mismo es infinita siempre y cuando se implemente el procedimiento adecuado para obtener resultados precisos. Ahora, hablando un poco más sobre los algoritmos a implementar, el Decision Tree básicamente es un algoritmo estadístico que permite la construcción de modelos predictivos, todos estos basados en sus características. Los árboles de decisión son un método de aprendizaje supervisado, no paramétrico, para la clasificación y regresión. El objetivo de crear un modelo que prediga el valor de una variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples a partir de las características de los datos. En los modelos de regresión se intenta predecir el valor de una variable en función de otras variables que son independientes entre sí, como lo es nuestro caso. El posible resultado de este algoritmo no será parte de un conjunto predefinido, sino que al igual puede tomar cualquier valor posible. Los árboles de decisión en Machine Learning están compuestos por tres características. Uno, que son los nodos internos.
El nodo interno básicamente representa cada una de las características o propiedades a considerar para tomar una decisión. Por segundo, es las ramas. Estas representan la decisión en función de una determinada condición. Y por último, son los nodos finales. Estos representan el resultado de la decisión. Ahora, dentro del otro algoritmo, que es el Random Forest, este básicamente consiste en crear árboles para la predicción de la variable de interés. Para nuestro caso, se construirá un árbol de regresión utilizando nuestras variables independientes, como lo puede ser x1, x2 hasta xp. Para implementar bien este algoritmo es necesario que se corran el número de b veces en una escala de 100 a 500 para así poder evaluar las decisiones y las predicciones. Ahora, hablando un poco más sobre nuestras pruebas econométricas a realizar, primero tendremos el estadístico F. Este test se utiliza para evaluar la capacidad explicativa de un grupo de variables independientes sobre la variable dependiente. Cabe destacar que nos ayudará mucho para ver qué variables influyen más dentro del precio de un jugador. También tenemos el Train Test Split. Este se utiliza para estimar el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje automático aplicable a los algoritmos o aplicaciones basados en la predicción. Básicamente esta prueba nos ayudará para poder verificar si nuestro algoritmo de Machine Learning está trabajando correctamente. Y por último tenemos el Pearson Correlation Coefficient. Este coeficiente de correlación mide la relación estadística o la asociación entre dos variables continuas. Este se considera el mejor método para medir la asociación entre variables de interés. A continuación les presentamos nuestras referencias. Muchas gracias por su tiempo.